Bien, agradecer en primer lugar la invitación a poder explicar aquí la visión desde la arquitectura, pero también desde el haber formado parte, en este caso, de un gobierno, el Gobierno de la Xunta de Galicia, y haber tenido la oportunidad, el honor de poder poner en práctica desde la profesión políticas de vivienda, de rehabilitación, de todo el ámbito también de suelos, que en su momento hicieron crujir algunos estamentos y que molestaron, pero que creo que esa es la función finalmente de nosotros los arquitectos, ser capaces de crear rupturas y por lo tanto avanzar y con ella también hacer avanzar a la sociedad. Por lo tanto, agradecer de nuevo, como digo, el estar aquí. Yo titulé esta conferencia, y aparece con este cuadro, que es un cuadro de Bruegel el Viejo y de Rubens, que se titula El oído, y la quiero titular, eso, Arquitectura en clave de re. ¿Por qué el oído? Porque creo que durante mucho tiempo, seguramente por la formación, me encantó escuchar a Marta, como estudiante de arquitectura, que tiene muy claras las cosas de cuáles son los cambios cualitativos que tiene que haber en la enseñanza de la arquitectura para poder adaptarse a tiempos tan cambiantes, tan complejos, en los que realmente tenemos que ir por delante o por lo menos a la par que la sociedad si queremos ser necesarios en este siglo XXI. Y por eso la titulo En clave de re. En clave de re porque en este siglo XXI ya comenzado, de rápidas y complejas transformaciones, el ejercicio de la arquitectura exige una profunda reflexión. Y de igual manera que en el lenguaje musical siempre estamos obligados a colocar una clave en el inicio de la pauta con el fin de poder ir asociando notas musicales, porque puede ir variando a lo largo, si el intérprete así lo decide, y en algunos casos, algunos compositores se llegaron a rebelar en contra de esas claves siempre ya arregladas. Creo que de igual manera el ejercicio de la arquitectura tiene que ir mudando las claves para poder dar respuesta a este contexto económico y social, en definitiva, de los nuevos retos que tenemos por delante. Por eso propongo la clave de re, para reinterpretar la melodía de los tiempos que corren. Recesión, recuperación, repensar, regular, reformar. Pero hay aquí en este prefijo asusta en palabras como renovar, reformar o reiniciar, ya que quedan desnudos en un profundo debate de ideas. Por eso prefieren seguir interpretando la melodía en la clave equivocada. En este sentido, es reveladora y muy interesante la descripción que hacía Platón de los arquitectos, que curiosamente, después de escuchar la ponencia de Fabián Gisterri, coincide con la filosofía de muchos de los colegios más importantes del mundo, como por ejemplo el japonés. Los arquitectos finalmente éramos en aquella Grecia antigua, no éramos los propietarios de las ciudades, ni siquiera las habitábamos muchas veces, pero cobrábamos por vigilarlas, éramos sus guardianes. Respondíamos así a nuestra condición, a nuestra función ético-política y no solo creativa estética. Los arquitectos estábamos involucrados en el lugar porque lo definíamos, ubicándonos así en una dimensión social de gran responsabilidad, que era la que nos otorgaba ese sabio mundo griego. Pero no me equivoco cuando afirmo tampoco que ese rol que desempeñamos en otros tiempos lo hemos ido perdiendo a lo largo de estos años. Y nos hemos ido concentrando poco a poco más en la técnica y en la estética. Esa función social de nuestra profesión, su dimensión político-pública, nos debe de situar siempre en el lado opuesto a aquel otro en el que nos hemos posicionado en algunas ocasiones en los últimos años, junto a ciertos poderes a los que hemos servido simplemente como ejecutores de las peores prácticas, tanto en el urbanismo como en la edificación, contribuyendo así de forma colateral a la especulación y al destrozo del territorio. Por lo tanto, la profesión ha quedado en los últimos años en ese estallido de la burbuja, en ese haber dejado a muchas capas de la sociedad en situaciones realmente complicadas. El arquitecto, por desgracia, ha quedado de alguna forma vinculado a esas malas prácticas. Hay una frase de Oscar Niemeyer, el arquitecto brasileiro, que me gusta porque es un arquitecto que siempre tuvo un compromiso claro social, y decía: el mundo va a cambiar, amigo mío, la miseria es demasiado grande para no ser atendida. ¿Y qué representa la arquitectura en relación con la lucha por un mundo mejor? Mientras algunos solo se ocupan de la fabricación de armas que siembran la muerte y la destrucción, nosotros, los arquitectos, tenemos la obligación de construir casas, fábricas, hospitales, escuelas, universidades. Son las antípodas de la destrucción,
de la pobreza y de la incomodidad. Por lo tanto, en esa clave del RE es en la que creo que la arquitectura tendremos que empezar a caminar. No encasillarnos. En la mañana el presidente del Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España, para mi alegría, que soy lectora de filosofía, habló de filosofía y habló de un filósofo. Creo que esa parte humanística de la arquitectura, la parte de la filosofía, no la podemos pensar como forma de estructurar un pensamiento. La parte técnica es importante, pero a veces estamos demasiado centrados en la cuestión técnica. Es que siempre estamos hablando del BIM. No, el BIM vale, el BIM es una herramienta para trabajar, pero el BIM no es la panacea de la arquitectura ni de la sociedad. La sociedad no nos está demandando el BIM, nos está demandando que utilicemos las herramientas que sean, llámese BIM, llámese lo que sea, pero que contribuyamos a que esa sociedad pueda vivir mejor en los espacios o en las propuestas que nosotros hagamos en políticas, por ejemplo, de vivienda. Eso es lo que nos demandan. Después, las herramientas que utilicemos, la técnica es una cuestión nuestra, interna, pero no hagamos de eso la panacea o el futuro de la arquitectura, como le he escuchado en algunas ocasiones a uno de nuestros compañeros. Porque entonces nos llevaría a ese encasillamiento, estar encasillados como esa máquina de cafés en la que das a un botón y sale el arquitecto, te sale el financiero y te sale cada una de las profesiones encasillados y, por lo tanto, encerrados en aquello que dijo hace días en una entrevista que leía en El País a un físico, a un catedrático de física italiano, que decía que el hombre del siglo XXI tiene que volver al Renacimiento y no encasillarse en una especialización. Yo defiendo también ese renacimiento, como digo, otra vez en clave de RE. Traía esta imagen que me hizo sonreír porque la traía también de la película El Manantial, que, bueno, donde ese Howard Rourke luchaba contra todo, prefirió seguir picando en la cantera la piedra que acceder a continuar haciendo la arquitectura convencional que le estaban obligando, ¿no? Es una película curiosa que yo creo que sería interesante volver a ver de vez en cuando, que en algunos países de habla hispana le titularon curiosamente uno frente a los otros, era como un enfrentamiento a los otros. Creo que ese es un poco el papel también nosotros, no de enfrentamiento, pero sí de acercamiento, ¿no? Y ruptura con ciertas... Este arquitecto que a mí me gusta su forma, bueno, era un arquitecto americano que ya murió, que tenía una forma de pensar muy curiosa. Él estaba en todos los campos, era muy renacentista en ese sentido, ¿no? Y entendía, bueno, que los modelos hay que crear los nuevos modelos. El renacimiento. Retos de la arquitectura. Por una parte, la interacción para entender las mutaciones profundas del sistema y, por lo tanto, de la sociedad. La crisis financiera del 2008 nos dejó en evidencia como profesionales, nos dejó en evidencia ante la sociedad. Por lo tanto, interactuar, el oído de la clave de RE. Conocimiento procreativo, el conocimiento para hacer evolucionar a la humanidad, ser los arquitectos del futuro, no ser las víctimas de él. Estos últimos años también hemos asumido un papel victimista, nos hemos quedado ahí llorando, precarizados en lo económico, pero también la sociedad nos ha dado la espalda. Por lo tanto, ser también procreativos. Un cambio de paradigma del hecho individual, egocéntrico, a convertirnos en vanguardia, en los de modelos colaborativos, creando una visión, es decir, adelantándonos. 8 minutos 3. Sí, perfecto. Reorientar la profesión, necesidad urgente de una filosofía de la arquitectura, la parte humanística, la hemos perdido, para dar respuesta a entornos complejos. Estamos en entornos cambiantes, mutantes, muy complejos, y tenemos que saber dar respuestas. Y la forma de estructurar el pensamiento finalmente es la filosofía, la parte humanística. Y la formación en tiempos donde aparecen nuevas profesiones y, por lo tanto, variables de las que ya existen. Aquí, porque voy a terminar, porque se termina el tiempo, hay una frase que puse ahí en el medio, que me gusta mucho, de Gabriel García Márquez, de uno de sus libritos, que era: el mundo era tan reciente que muchas cosas carecían de nombre y para nombrarlas había que señalarlas con el dedo. Eso es lo que nos está pasando. Es tan cambiante el mundo actual que no sabemos ya ni señalarlas con el dedo, no tienen nombre. Se supone que en los próximos 10 años van a aparecer profesiones que ni siquiera sabemos que existen a día de hoy. Pues a lo mejor la arquitectura tiene que estar ahí adelantándose y abriendo pues, otras posibilidades. Por ejemplo, con las nuevas tecnologías, no quedarnos en el BIM, sino también otras tecnologías. Tendremos que diseñar también nosotros las arquitecturas de las realidades virtuales, por ejemplo, lo dejo como pregunta.
Juegos famosos como los Sims en su momento fueron creados como modelos para arquitectura. Bueno, pues ahí tendremos que estar también, es decir, se abren un sinfín de posibilidades. Esto nada, y las ciudades, y termino ya, un minuto, esta imagen de aquel disco de Pink Floyd de Animals, que era aquella ciudad casi de finales del 19, frente a las Smart Cities de que tanto se habla, las ciudades inteligentes, de aquellos supernets, los supersónicos, que ya nos hacían ver cuando éramos pequeños aquellas ciudades del futuro, ¿no? Entonces, frente a esas ciudades inteligentes de las que hablan a veces ciertas marcas, Cisco, IBM y tal, yo prefiero hablar de ciudadanos inteligentes y de sociedades inteligentes. Y ahí tendremos que estar los arquitectos inteligentemente proponiendo desde una visión urbanística. Porque, miren, estas ciudades inteligentes con la Torre Akbar ahí al fondo, hay chabolismo. Esas son las ciudades también inteligentes. Entonces, ahí está la inteligencia. Frente a estas ciudades están las otras. Y para terminar, hay dos retos en este siglo, ya termino. El otro día hablando con un par de catedráticos de economía, le estaba comentando de estas jornadas preparatorias del Congreso del 2020 de los arquitectos de España, y me decían que en las universidades de los jesuitas, en todo el mundo, me decía uno de ellos que fue vicerrector, les habían dado una orden desde hace unos años que es centrarse en los dos grandes problemas que va a tener la humanidad y que ya tienen sobre todo los países llamados ricos. Por una parte, el cambio climático y por otra parte, las grandes migraciones. Lo tiene Estados Unidos y lo tenemos en Europa. Esas grandes migraciones que están creando problemas de segregación espacial, problemas de choques culturales, y los arquitectos en una y en otros tendremos que estar presentes. Si no, evidentemente no seremos necesarios. Por eso apelo, como digo, a la clave de RE. Muchas gracias.